Saludos a todos, seguimos con esta historia maravillosa llamada Hunter x Hunter, capítulo 381. Por el momento Misaisto se encuentra con la princesa Fugetsu. Le pregunta, ¿cómo es que llegaste al nivel 3? Pero la princesa se rehúsa a responder a la pregunta de Misaisto. Solamente dice que quiere hablar con su hermana, Kacho. Misaisto le dice, nuestro propósito no es proteger la guerra de sucesión en sí. Queremos serle de ayuda al príncipe Fugetsu, tanto a usted como a la príncipe Kacho. Pero a pesar de escuchar eso, ella no responde. La llamada que recibe Senritsu es muy importante, pues es una orden de Misaisto. Él le dice que hay muchas anomalías en las conductas del príncipe Kacho y Fugetsu. Es vital que las mantengas vigiladas. Es muy posible que estén planeando escapar, usando algún tipo de método. También le dice que aparte de vigilarlas, le dice que use todo su poder para evitar que escapen y que Kenny será responsable de la misión. Es vital que lo ayudes. Esto es terrible. Como lo imaginé, la bestia de la príncipe Fugetsu tiene habilidades de teletransportación. Quise que nadie más se enterara si fuera posible, hasta el día de que llevemos a cabo el plan. Aún así, no me queda otra alternativa. ¡Tengo que hacerlo! Kachin y yo de verdad somos dos partes de un todo. Yo creo la puerta para viajar y una vez que doy un paso afuera, la puerta para regresar aparece. Pero la puerta para regresar solamente la puede abrir Kachin. Por otro lado, cuando la puerta se cierra completamente, la puerta para regresar nos puede llevar a un lugar totalmente diferente. Así era nuestro juego cuando éramos pequeños. Es lo que siempre solíamos jugar, exactamente de la misma forma. Kachin era tan amable, siempre me dejaba hacer lo que quería. Hemos logrado evitar que arresten a la princesa Fugetsu, pero a cambio será puesta bajo constante vigilancia por las próximas 72 horas. La vigilancia se levantará temporalmente antes del banquete del domingo. Gracias por escuchar atentamente. ¡Bravo! Eso fue increíble. No pensé que quedara pasmada con tu presentación. Bueno, nunca pensé que el Requiem de Hyle pudiera interpretarse de una manera tan animada y esperanzadora. ¿Puedes volver a tocarlo el domingo? No importa cuál sea, estaré ahí presenciándolo. Para el banquete he preparado una pieza más apropiada. Deja que me encargue de la transmisión por los parlantes. Si no estuviera de guardia te hubiera pedido que toques otra pieza. ¿Qué tal si usas esto para proseguir con el monitoreo? Pertenecemos a una rama judicial independiente. Si las cosas van bien, puede que puedas proteger a la princesa hasta que lleguemos a tierra. Gracias, pero puede llamar la atención de los demás príncipes con más jerarquía. No es mi intención sobresaltar. Ya veo. Supongo que tienes razón. Si pasa algo, puedes llamarme en cualquier momento. No es tan fácil. Dejaría rastros en el historial de llamadas. Si los príncipes de mayor jerarquía mandan una solicitud formal, pueden tener acceso a toda esa información. Bueno, simplemente puedes decir que la princesa está actuando de manera extraña. Entonces podríamos seguir vigilándola de parte de la organización. Yo solo quiero ayudarte, a ti y a la princesa. Me di cuenta de nuevo que las personas pueden conmoverse con palabras. Y si puedes conmover a las personas, entonces puedes mover el mundo. Por lo menos quiero trabajar y contribuir en eso.
Aunque sea poco probable, todavía es posible que el rey Nasubi cambie de parecer. De todas formas, siento que no puedo quedarme sin hacer nada. El sonido de su corazón es extraño. Va en oposición a sus palabras de una forma que no tiembla, titubea, no se disturba por nada. Estaré esperando tu llamada. Incluso entre todos los tipos de personas que reprimen y guardan sus emociones, el sonido de sus corazones emiten durante el curso del deber. Son como tambores retumbantes comparados con él. También existe la posibilidad de que él pudiera estar controlado por un usuario de NEN, aunque desde que empezó a hablar ya había asumido que yo estaba tramando algo. ¿Se le estará corriendo estrategias defensivas más rápido de lo que previsto? No puedo bajar la guardia ni por un segundo. Tan solo quedan 72 horas para el banquete. Debo hacer todo lo que pueda para que ninguna situación inesperada vuelva a ocurrir. Dicen que los hombres grandiosos tienen un gran interés por placeres sensuales. Supongo que alguien que se complace tanto como el príncipe Salesale es el mejor, ¿no lo crees? Ha aparecido, y como predije, su opinión del príncipe Salesale está cambiando. Se manifiesta a casi 70 horas de inhalar el humo. O sea, claro, el príncipe Benjamin es el mejor candidato a convertirse en rey, pero siento que la personalidad del príncipe Salesale es más adecuada para ser un rey. Como pensaba, necesita más tiempo en proporción a cómo era la opinión inicial hacia el príncipe. He corroborado toda la información. Estoy listo para activar. La presa objetivo es la bestia Nen, guardián del príncipe Salesale. Es un manipulador con una habilidad de tipo inductiva que actúa vía difusión. A medida que los humanos que lo rodeen sigan inhalando el humo que la bestia Nen escupa, un clon de la bestia Nen se formará sobre sus cabezas. El radio efectivo del humo es más o menos 7 metros, y mientras más grande sea el afecto por el príncipe Salesale, más rápido aparecerá el clon. Si consideramos que los asociados más cercanos al príncipe Salesale como el nivel máximo de afecto, probablemente tardaría unas 8 horas. Para los guardias de seguridad, que pondremos como el nivel más bajo de afecto, los clones tardarían 70 horas. Los clones de la bestia Nen también botan humo, como un radio efectivo de 2 metros. Es suficiente para ejercer efecto cuando se tiene una discusión 1 a 1. En otras palabras, usando un aura de tipo humo, la bestia Nen del príncipe Salesale puede manipular el nivel de afecto de las personas hasta tomar control de los corazones de todo el reino. Tomará un poco de tiempo, pero una vez que lo logre, su nivel de aprobación será de un 100%. Será el nacimiento de la dictadura real más firme y resoluta del mundo. Pero, por supuesto, eso es solo en caso de que todos sus oponentes políticos sean idiotas que no tienen estrategia de defensa propia. Aparece Depredador. Una bestia Nen criada desde el corazón de alguien, cuya madre se ocupa de todo por él, mientras él se llena solo de lujuria y deseo, será completamente inútil ante el poder del depredador. Misión completada. Por 48 horas hasta que Depredador termine con su presa. No puedo usar ninguna otra habilidad Nen. Me deshice de la bestia Nen del octavo príncipe. Solicito un cambio de guardia con Ushoui.
Copiado. ¡Ay! De todos modos, los 14 soldados de escuadrón del Benjamín, la habilidad de Ushui es la mejor para asesinar. Con las condiciones estipuladas, matar a un príncipe que ha perdido su bestia Nen no debería ser un problema. Al momento, el soldado de Benjamin recibe una llamada de Ushui, pues este le comenta sobre la habilidad Nen del príncipe Fugetsu, que es la de teletransportarse, pues ya es algo confirmado. Pero al mismo tiempo su compañero le dice que cabe la posibilidad que sea capaz de volverse invisible o indetectable. Será mejor que no bajes la guardia, aunque se trate de una niña. Vamos, Ushui. Si vas a decirme solo eso, entonces mi habilidad es básicamente inútil. Parece que la príncipe Fugetsu apenas alcanzó a escapar de la muerte, pero ahora que se ha determinado que su poder es solo un inofensivo tipo de teletransportación, los asesinos vendrán por ella, uno tras otro. How to Get Away with Murder será liberado forzosamente luego de que el objetivo se aleje a tan solo un radio de mí, ya que estaba preocupado por toparme con las habilidades NEM de algunos otros usuarios de las otras áreas residenciales. Estaba restringido a mi aim, pero como resultado no fui capaz de notar el escape de la príncipe. Tal vez debería considerarme afortunado de que ninguno de los otros usuarios NEM descubrieron mi nameball, que ha sido adherido a la príncipe Fugetsu. Por otra parte, ahora que la existencia de las habilidades NEM es de conocimiento oficial, mi habilidad ya no es todopoderosa como lo era. Los guardaespaldas testificando que yo no puse un solo dedo sobre la príncipe Fugetsu terminará dándoles pistas de que al final los llevará a la verdadera naturaleza de mi habilidad. Cuando ese maldito de Kurapika abrió la boca, realmente me jodió. Prácticamente no hay ninguna persona viva que pudiera mostrar algún tipo de reacción a un insecto zumbando en su oído, lo que significa que soy capaz de usar mi Needle Ball como un simple método para determinar quién es un usuario NEM. Después de todo, todavía podría haber alguno escondiéndose entre alguno de los guardaespaldas de la príncipe, esperando para atacar como Touti. Si alguien descubre y es removido del objetivo, la habilidad nunca más funcionará sobre ese objetivo de nuevo. Ocultarlo por un largo periodo. ¿Dónde debo asegurarme de que no sea descubierto? ¿Y dónde debo mantenerme lo suficientemente cerca? Si lo uso sobre alguien que no es un usuario NEM, entonces toma bastante más tiempo para que los efectos se manifiesten. Hello, Moto. Shoshi, haz un cambio de guardia con Lihan. La bestia NEM del príncipe Salsade ha sido eliminada. Copiado. Soy adicto a ese momento. Es algo de lo que nunca me canso, pero no se compara al momento en que mi princesa muere. Bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Recuerden dejar su valioso like y suscribirse para más contenido. Saludos a mi amiga Ruby, al artista Mayu Shen, a MyFate, a Ben7 y a mi gran amigo Mr. J. Recuerden que gracias a ellos podemos hacer estos videos. Ayudarías mucho al canal si compartes este contenido a tus comunidades. Eso es todo por hoy, hasta la próxima. Chau chau.